Hola, muy buenos días para todos. Un cordial saludo. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe de la ciudad de Girardot. Y hoy estamos listos para leer Jueces capítulo 3. Y hoy nos corresponde leer Jueces capítulo 3. Hoy es un capítulo espectacular. Hoy es un capítulo de película. Un capítulo en el que tienes que estar allí, mejor dicho, súper atento porque realmente es un capítulo mejor que cualquier serie que nosotros podamos conocer. Así que te animo para que dispongas tu corazón, ve alistando tu Biblia, alista tu cuaderno y vamos a orar y vamos a colocar este tiempo delante de la presencia de Dios. Vamos a decirle: Señor, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por este día que nos has dado de vida. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque a través de tu palabra nos enseñas, nos capacitas, nos instruyes. Señor, hoy te pedimos, trae vida a nuestras vidas, Señor. Padre, que hoy nuestro corazón sea esa tierra fértil en la que tu semilla sea sembrada y crezca y dé fruto, fruto en abundancia, fruto que permanezca. Señor, hoy presentamos este tiempo delante de ti, Señor, porque anhelamos conocerte, entenderte y obedecerte. Te pedimos que a través de la lectura de este libro de Jueces, Señor, tú traigas conocimiento, discernimiento a nuestra vida, Señor, a nuestro corazón, y seamos transformados por el poder de tu palabra, que seamos transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Hoy bendecimos este día, Señor, y lo presentamos delante de ti. En el nombre poderoso del Señor Jesús de Nazaret te lo pedimos y con la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hijitos de Dios, y como les decía, este capítulo 3 es un capítulo de película, es un capítulo en el que vamos a aprender grandes lecciones de la palabra de Dios y en donde vamos a empezar a ver ya a los jueces en acción. Les recuerdo que los jueces no son esos hombres a los que nosotros estamos acostumbrados con un martillo ahí juzgando, sino que los jueces son esos líderes heroicos, los jueces son esos líderes de batalla que el Señor levantó para juzgar al pueblo de Israel y para darle la victoria al pueblo de Israel. Así que vamos a leer el capítulo de hoy con la autoridad del Padre, con la autoridad del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amart. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Otoniel liberta a Israel de Cusán Risataim. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él,
y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Ahod liberta a Israel de Moab. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala, y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: Sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos y los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como a 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Samgar liberta a Israel de los filisteos. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Amén y amén. Muy bien, hijitos de Dios, en este capítulo podemos ver los 3 primeros jueces de este hermoso libro de Jueces. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Este capítulo empieza diciéndonos que algunos de los pueblos quedaron allí para probar a Israel, es decir, no fueron arrojados. Recordemos que el pueblo de Israel voluntariamente no había querido destruir a los pueblos enemigos. Ellos voluntariamente habían decidido hacer pactos, alianzas, vínculos con los pueblos enemigos. Así que Dios dice: bueno, ustedes no los quisieron arrojar, yo les di todo el poder, toda la autoridad para sacarlos fuera, y no los quisieron sacar fuera. Ok, esos pueblos van a quedar ahí, y con esos mismos pueblos su corazón va a ser probado. Ustedes van a ser probados si van a vivir una vida íntegra y verdadera con el Señor o no lo van a hacer. Pero aquí en este capítulo aparece algo muy importante.
Y es que esta generación que se había levantado no conocía acerca de la guerra. Ellos no sabían de guerra. Imagínense, venimos de toda una historia del pueblo de Israel, una historia de los hijos de Dios, donde ellos estaban prisioneros en Egipto, esclavos en Egipto. El Señor los liberta, los saca con mano poderosa a través de la vida de Moisés, y luego llega Josué y se levanta esa generación de guerra, esos hombres de batalla, esos hombres que van a la conquista, y de pronto llegamos a una generación que no conoce la guerra, no sabe lo que es la guerra. Y Dios dice, no, es que yo aquí no quiero eh, eh, hijitos de chocolate que se derriten pues con cualquier situación. Aquí se levanta gente de guerra, aquí se levanta gente de autoridad, aquí se levanta gente que va a la batalla. Y nosotros podemos ver que esto muchas veces ocurre con las generaciones de los hijos de Dios. Vemos que se levanta una generación que estuvo en el mundo, esos abuelos que tal vez estuvieron en el mundo, que tuvieron que vivir cosas terribles, que el hogar estuvo a punto de destruirse, que el enemigo los tenía prisioneros, los tenía cautivos. Ellos reciben al Señor en el corazón, y como el Señor los saca de toda esta esclavitud del pecado, y empiezan a batallar para conquistar, ya pudieron salir del pecado, el Señor restauró el hogar, el Señor restauró las finanzas, el Señor restauró todas las cosas a su alrededor, pudieron comprar la casa, salir adelante, ver la bendición, se están congregando, saben lo que es la liberación, echar fuera demonios, saben lo que es el mundo espiritual, lo que es la guerra espiritual. Pero luego nace una generación de hijos que han tenido todas las comodidades. Ellos nunca han visto una liberación, no saben lo que es una liberación, no saben lo que es el mundo espiritual, nunca han echado fuera un demonio en el poder del nombre de Jesucristo. Eh, no saben lo que es un bautismo del Espíritu Santo, y miren cómo se puede levantar una generación que no conoce lo que es la guerra. Y esto estaba pasando allí con el pueblo de Israel. Así que dice el versículo 2, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Es importantísimo enseñarle a nuestras generaciones también acerca de la guerra espiritual. El Señor nos dice en el libro de Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Y es muy importante que tú le enseñes a tus hijos y a tus generaciones que hay un mundo espiritual, que hay una guerra espiritual, y que hay que salir a la batalla, que nosotros no nos podemos derretir ante los problemas, ante las circunstancias de la vida, sino que hay que batallar. Y sí, nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Así que hay muchas cosas que están a nuestro alrededor, eh, tentaciones que están a nuestro alrededor, situaciones que están a nuestro alrededor, pero que nosotros no podemos dejar contaminarnos, sino que hay que hacerles frente, hay que hacerles batalla, hay que hacer esa guerra espiritual y ver la victoria que viene de parte de nuestro Dios. Ahora, el versículo 6 nos muestra un error gravísimo que cometieron los hijos de Israel, un error fatal, un error que definitivamente le iba a costar lágrimas al pueblo de Israel. ¿Cuál fue ese error del versículo 6? Dice, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Miren, gravísimo, permitir el matrimonio, las relaciones de noviazgo que se van a convertir en relaciones de matrimonio entre los hijos de Dios y los impíos, entre los hijos de Dios y los no creyentes. La palabra dice, no te unas en yugo desigual, porque finalmente, ¿cuál va a ser la consecuencia de esa unión? Que terminan sirviendo a los dioses de las personas que no temen al Señor. Si un hijo de Dios, temeroso de Dios, que busca al Señor, se casa con una mujer que no tiene temor de Dios, pues finalmente va a terminar haciendo todas las cosas que ella le va a pedir. Ay, amor, vámonos a una fiesta, ay, es que yo quiero ir y yo quiero ir de rumba, pero vamos que mis amigas me están invitando, mi familia me está invitando, y finalmente se termina adorando a los dioses de esa persona que se ama, porque si no se corta desde el principio. Hay personas que dicen, ay, no, es que él no es cristiano o no es tan cristiano, es más o menos cristiano.
voy a orar a ver si es propósito de Dios, voy a orar a ver si es voluntad de Dios. No, es que el Señor ya lo ha dicho claramente. Él ha dicho, no te unas en yugo desigual. No teme al Señor, no tiene los mismos principios y valores que hay en tu casa de amar al Señor, de buscar del Señor, leer la palabra, orar, congregarse, vivir en santidad. Si no tiene esos mismos principios, la respuesta de antemano es no. O sea, no, no. No, porque no te puedes unir en yugo desigual. Miren cómo estos papás permitieron que sus hijitas se casaran con hombres impíos. Y vemos que este versículo 6 está justo antes eh, de, voy a decirlo así, sé que va a sonar chistoso, pero pues es así. El versículo 6 está justo antes del versículo 7 al 11. Es decir, este versículo 6 nos habla acerca de los papás que le entregaron sus hijas a los impíos. Y luego del versículo 7 al versículo 11 nos va a hablar acerca de Otoniel. Y recordemos que Otoniel no era cualquier hombre. Otoniel fue ese hombre que se ganó el mérito de casarse con Axa, la hija de Caleb, porque Caleb había dicho, el que conquiste este monte, ese es el que se merece a mi hija. ¿Por qué? Porque Caleb decía, el que conquiste este monte es porque tiene el respaldo de Dios, porque Dios está con él, porque es un hombre de fe, porque es un hombre que ha agradado el corazón de Dios y es Dios el que le va a dar la victoria. Entonces, vemos como la Biblia hace una comparación muy clara y nos deja parámetros muy claros a nosotros como papás. Nosotros no le podemos entregar nuestras hijas y nuestros hijos en matrimonio a personas que no conocen del Señor, que no tienen temor de Dios, porque finalmente van a terminar adorando a sus dioses, haciendo lo mismo que ellos hacen. Por eso, qué importante es ser radicales en casa. Ahora viene el versículo 7, ¿sí? ¿Qué dice el versículo 7? Dice que hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Miren, dice aquí en este versículo 7 varias cosas importantes. La primera, que ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Es decir, Dios los estaba viendo y aún así ellos hicieron lo malo. A ellos no les importaba. Ellos decían, bueno, sí, aquí nosotros podemos hacer lo que bien nos parece. Y delante de los ojos de Dios, miren que ellos ni siquiera estaban ahí como diciendo, ay, pequé, pero hice lo malo, ay, Dios mío, ay, perdóname. No, ellos delante de los ojos de Dios empezaron a hacer lo malo, empezaron a servir a otros dioses, empezaron a contaminarse con las cosas que estaban viendo dentro de los pueblos enemigos. Además de hacer lo malo ante los ojos de Jehová, dice que olvidaron a Jehová. Miren cómo el empezar a hacer lo malo cauteriza el corazón, entenebrece el corazón, como dice la palabra en el libro de Romanos, que cuando una persona no le da gracias a Dios, no glorifica a Dios, no tiene un corazón agradecido con el Señor, ese corazón se vuelve necio y ese corazón se va entenebreciendo. Y eso fue lo que le pasó a los hijos de Dios. Ellos primero empezaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios, o sea, si Dios me ve no me importa, yo sé que Dios existe, pero igual yo aquí hago lo que me parece, yo quiero estar con mi novio, yo quiero estar con esa persona, yo quiero decir esta mentira, yo quiero decir este chisme, yo quiero murmurar, yo quiero quejarme, yo quiero hacer lo que quiera. Y entonces cuando ellos empiezan a hacer lo malo ante los ojos de Dios, el siguiente paso es que se olvidan de Dios. Ya no les importa Dios y se olvidan que existe un Dios. En tercer lugar, empiezan a servir a los Baales y empiezan a servir a las imágenes de acera. O sea, ya no solamente se olvidan de Dios, sino que ellos sirven, se convierten en siervos de Baal y se convierten en siervos de los ídolos, las imágenes de acera. Recordemos que Baal y Acera eran dioses de los pueblos enemigos que tenían que ver con el desorden en la sexualidad, que tienen que ver con el sacrificio a niños, que tienen que ver con la muerte de niños, que tienen que ver con todo lo más terrible en cuanto a su propio cuerpo se refiere, la degradación total del cuerpo humano y la sexualidad.
Entonces el pueblo de Dios llega a una corrupción terrible. Ya no les importa practicar abortos, la matanza de niños, sacrificio de bebés, ya no les importa darle rienda suelta a su sexualidad, ya no les importa mutilar su propio cuerpo, ellos quieren empezar a tener las prácticas que tienen los pueblos enemigos por causa de la adoración a sus ídolos. ¿Y qué pasa? Que ellos duran 8 años allí sirviendo a el pueblo enemigo, 8 años bajo el dominio de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, eh, y viven ahí cautivos, porque recordemos que aunque ellos le habían dado el lugar a los pueblos enemigos diciendo, ay no, pues ahora que el pecado trabaje a favor de nosotros, pues finalmente ellos terminan pagando las consecuencias y llorando las consecuencias de ese pecado. Y duran 8 años ahí llorando y clamando, ay, esto que nos está pasando, esta vida que tenemos, miren cómo está nuestra familia, miren estas situaciones que estamos viviendo. Y duran 8 años eh, prisioneros, 8 años cautivos, 8 años bajo el yugo del enemigo. Y entonces ellos empiezan a clamar al Señor, Dios, ten misericordia de nosotros, Dios, ayúdanos, Dios, no podemos seguir viviendo así. Y aquí vemos la misericordia de Dios extendida. Yo creo que si muchos de nosotros tomáramos el lugar de Dios, ya hubiéramos dicho, ay no, este pueblo sí definitivamente, tanto que los ha ayudado y miren otra vez con las que salen, no, ya fuego, consumidor otra vez para todos. Pero vemos aquí en este capítulo la misericordia de Dios. Y Dios levanta al primer juez del pueblo de Israel. ¿Y quién es este primer juez? Nada más ni nada menos que Otoniel. ¡Wow! Sí, ese mismo Otoniel que fue y conquistó ese monte para ganar el corazón de Axa. Ese mismo Otoniel que pudo ver la victoria que provenía de parte de Dios. Ese mismo Otoniel, hombre de fe, hombre de guerra, hombre de batalla, hombre de conquista, tremendo hombre de Dios. Y miren lo que dice el versículo 9 y el versículo 10 son claves en este capítulo y yo te animo para que tú lo puedas subrayar ahí en tu Biblia. Dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Vemos cómo Dios levanta a a Otoniel, ese yerno de Caleb. Dios levanta a Otoniel como ese libertador. Mira lo que es un juez. Aquí perfectamente podemos entender lo que es ese primer juez del pueblo de Israel. Yo creo que cuando Caleb pensó en ese hombre de guerra, ese hombre de batalla, yo creo que ni siquiera su corazón alcanzó a imaginar que ese mismo hombre, ese mismo muchacho que él iba a escoger, se iba a convertir en el primer juez del pueblo de Israel. Pero mira, definitivamente Caleb no se equivocó. Definitivamente Caleb también un hombre alineado al corazón de Dios. Y entonces, efectivamente, Dios levanta a Otoniel como un libertador y lo reviste del poder de su Espíritu Santo. Es la primera vez que vemos en la Biblia, miren que en todos estos primeros capítulos no habíamos visto que el Espíritu de Dios se posara sobre la vida de una persona. Entonces vemos como el Espíritu Santo viene y se posa sobre Otoniel para que Otoniel vaya a la batalla y efectivamente Dios entrega a este rey de Mesopotamia allí en mano de Otoniel y Dios le da la victoria al pueblo de Israel. ¿Y qué dice la palabra? Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Cuando la Biblia dice que reposa la tierra por 40 años, nos dice que la vida de Otoniel fue una vida llena de la presencia de Dios.
Eh, Cuando Otoniel tuvo vida, el pueblo buscó al Señor. Cuando Otoniel estuvo vivo, el pueblo buscaba la presencia del Señor. Mira qué lindo que allí en tu casa tú puedas ser ese hombre de Dios, esa mujer de Dios. Y mientras tú tengas vida, que todos ahí en tu casa busquen de la presencia del Señor. Obviamente que cuando partas a la presencia del Señor, ellos también sigan buscando del Señor. Pero ahora que tienes vida, con muchísima mayor razón, en tu casa hay que ver la gloria de Dios, que se viva la gloria de Dios, que se experimente la gloria de Dios. Hubo paz porque Otoniel se levantó eh, allí en las manos del Señor. Dios lo levantó como ese libertador y la paz de Dios vino sobre el pueblo de Israel 40 años. Después de este tiempo, entonces nos dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Miren ese pueblo tan terco, ese pueblo definitivamente no quería aprender la lección. Y dice que ellos hicieron lo malo otra vez ante los ojos de Jehová, igual que el versículo 7, ante los ojos de Dios, hacen lo malo, practican el pecado, no les importa. Y entonces se levanta el rey de Moab. Y el rey de Moab eh, se une a otros reyes, a los hijos de Amón y a los hijos de Amalek. Recordemos que estos hijos de Amalek habían sido muy violentos con el pueblo de Israel. Los amalecitas no tenían, no tenían ninguna clase de misericordia con el pueblo de Israel. Los amalecitas mataban a los israelitas sin importarles nada. Los amalecitas vienen atacando a Israel desde la época de Moisés. Recordemos que ellos destruyeron la retaguardia del ejército de Moisés y realmente ellos no tenían ninguna clase de misericordia con Israel. Así que Ahod es levantado por parte del Señor. El Señor dice, ok, ya mi pueblo ha estado oprimido durante 18 años, es decir, ellos vuelven a hacer lo malo digamos que en el tiempo anterior duraron 8 años bajo esa esclavitud, subyugados por el rey enemigo. Ahora ya no son 8 años, sino que duran 18 años subyugados por el pueblo enemigo. Y Dios decide levantar a Od. ¿Por qué? Porque el pueblo vuelve a clamar al Señor. El pueblo vuelve a suplicarle al Señor, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ayúdanos, Señor, por favor. ¿Y qué pasa con Dios? Que Dios vuelve y extiende su misericordia, Dios vuelve y extiende su favor, Dios vuelve y los ayuda y entonces se levanta Ahod. Era zurdo, esto es muy importante. Eh, Él era zurdo y el ser zurdo se iba a convertir en el factor sorpresa. No era tan común tener a una persona zurda o ver a una persona zurda. De pequeño se hace el puñal y lo guarda dentro de su ropa. A la Algunos estudios bíblicos describen que el hecho de ser zurdo quiere decir que él no podía utilizar de manera correcta la mano derecha, es decir, aparentemente no iba a representar ningún peligro para el rey. Entonces el pueblo de Israel manda los presentes con Ahod y cuando él llega y da esos presentes al rey, eh, al rey Egdeglón, entonces Ahod le dice, rey,
tengo una palabra secreta para ti. Y entonces al rey le entra esa curiosidad y dice, ¿una palabra secreta para mí? No, todos salgan, 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 porque si es secreta, pues solamente para mí. Mire que era un rey bastante curioso. Pero este rey de Clon también tenía una característica y dice que era demasiado grueso, es decir, era muy, muy, muy gordo. Era extremadamente gordo, seguramente por causa pues de todas esas eh, um, ofrendas presentes que le traían. Y él era muy, muy gordo. Y el rey dice, salgan, salgan todos de aquí. Y se queda solo con Aod. Y entonces Aod le dice, tengo una palabra de parte de Dios para ti. Y el rey se coloca de pie y justo en ese momento, entonces Aod saca su mano izquierda, la manda a su muslo derecho, saca el puñal y lo clava en el vientre del rey de Clon. Y en ese mismo momento lo mata. ¿Y cómo? Dice la palabra de Dios, versículo 22, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Vemos que el Señor nos permite ver en este pasaje todo lo que ocurrió y por eso les digo, esto es de película. Imagínense a Od clavando el puñal en el vientre del rey de Glon, este hombre así muy grueso, y cuando clava el puñal del vientre del rey Aod sale el estiércol. Imagínense cómo habría quedado él allí tirado en el piso y pues todo lleno de su propio estiércol. Así que dice la palabra que cuando él hubo salido, bueno, y salió Aod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Así que después de que Aod mata al rey de Glon, él sale corriendo y escapa por su vida. Y los hombres que estaban al cuidado del rey estaban allí tras la puerta y ellos decían, no, creo que el rey está cubriendo sus pies ahí en su habitación de verano, porque el rey estaba en su habitación de verano, estaba en su habitación de lujo, ahí era donde estaba teniendo la conversación con Aod, y ellos dicen como que el rey está cubriéndose los pies. Este término cubrirse los pies en la Biblia significa entró al baño, ¿sí? Estaba en el baño haciendo sus necesidades. Pues imagínense, ellos estaban detrás de la puerta, seguramente alcanzaban a sentir el aroma a ese estiércol y ellos decían, no, como que el rey se está cubriendo los pies, como que el rey está en el baño. Esperemos acá y además está con llave la puerta, debe ser que él entró al baño. Y pasa el tiempo y ellos dicen, no, pero espere, esto ya está como raro que el rey se demore tanto en el baño. Así que ellos deciden abrir la puerta y cuando abren la puerta encuentran ahí al rey muerto y ya Aod se ha escapado. Entonces, mientras ellos entran y miran, ¿qué pasó? El rey murió, el rey ha sido asesinado. Entonces, Aod logra escapar y se va al monte en Seirat. Y cuando llega él allá al monte, dice el versículo 27, y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces, Ahod toca el cuerno para anunciarle a todo el pueblo de Israel que Dios les ha dado la victoria, que lo que él fue a hacer allí delante del rey, Dios lo respaldó y empieza a tocar el cuerno. Imagínense cómo sería para el pueblo de Israel. Y entonces Ahod les dice, Dios nos ha dado la victoria, síganme, síganme, porque el Señor ha entregado en sus manos a sus enemigos, los moabitas. Así que vemos cómo Ahod le da la gloria a Dios. Ahod dice, es Dios el que nos ha dado la victoria. Aquí estamos tocando los cuernos de victoria porque vamos a la batalla. Ya cayó la cabeza principal y sabemos que Dios nos va a entregar a todos nuestros enemigos. Así que vamos, pueblo, porque Dios está con nosotros. Y se levanta el pueblo en esa fe, se levanta el pueblo creyéndole al Señor porque ven a Ahod allí
tocando el cuerno y los siguen y efectivamente el Señor les da la victoria. Destruyeron a miles de sus enemigos y ahora dice el versículo 30, y así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Vemos que con Ahot la tierra tuvo descanso, tuvo paz, Dios les dio la victoria durante 80 años. ¡Wow! ¡Qué grande es la misericordia de nuestro Dios! ¿Verdad que sí? Qué misericordioso y qué bueno es nuestro Dios. ¿Y cómo culmina este capítulo? Bueno, este capítulo culmina en el versículo 31, hablándonos acerca de este tercer juez de Israel que se llama Samgar. Un solo versículo para Samgar, un solo versículo para este juez. Dice, después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Vemos que Samgar era un hombre que lo único extraordinario que tenía era una herramienta que es una aguijada de bueyes. Una aguijada de bueyes es un palo de aproximadamente 2 metros con una punta, pues para precisamente cuidar a los bueyes. Es decir, este hombre seguramente estaba al cuidado de los animales en el campo, él cuidaba bueyes y su herramienta era esa aguijada. Pero Dios lo reviste de poder, Dios lo reviste de autoridad y él mata a más de 600 enemigos solamente con esa herramienta que tiene en su mano, con un palo, con una aguijada de bueyes. Así que vemos que Dios utiliza eso que Samgar tiene en la mano para darle la victoria. Y yo te pregunto a ti, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Porque si lo pones al servicio de Dios, Dios te va a dar la victoria. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Un instrumento musical? ¿Sabes un instrumento musical? Mira, si tú estás en la presencia de Dios, si Dios te levanta con ese poder, con esa autoridad, con esa llenura del Espíritu Santo, cuando tú toques ese instrumento, los enemigos van a tener que salir huyendo. Así como pasaba con David. David tocaba el arpa y los demonios tenían que salir huyendo. Cuando tú toques ese instrumento, la gloria de Dios tiene que descender y todos los enemigos van a tener que ser derrotados. ¿Qué tienes en tu mano? Tal vez conocimiento, eres profesional, tienes una carrera profesional. ¿Qué tal si ese conocimiento está en las manos de Dios y Dios usa eso que te ha dado para destruir a muchos enemigos y para darte la victoria? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Finanzas? ¿Eres un empresario? ¿Dios te ha bendecido? ¿Qué tal si usas ese instrumento para ver la gloria de Dios? Que ese instrumento sea usado en las manos de Dios para que Dios traiga salvación sobre el pueblo. Vemos que lo que Dios hizo sobre la vida de Samgar fue para traer salvación sobre todo el pueblo de Israel. Esa herramienta que tú tienes en las manos, Dios la puede usar para traer salvación a todas esas personas que Dios ha puesto a tu alrededor. En este momento yo tengo una herramienta en la mano y es el celular con el que estoy transmitiendo. Este celular y bueno, el micrófono, pero básicamente el celular. Y con esa herramienta estoy predicando la palabra de Dios para que venga salvación a todas aquellas personas que escuchan este tiempo devocional, este tiempo de reflexión. Así que qué bonito que tú puedas utilizar esa herramienta que tienes en tus manos para que Dios traiga salvación a la vida de muchos. Así que aquí culmina este capítulo 3, un capítulo espectacular. Otoniel destruye al rey de Mesopotamia, Ahot destruye al rey de Moab y Samgar destruye a los filisteos. Mucho que aprender en este capítulo, así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Levántanos como esos hombres y mujeres de guerra espiritual. Y te pedimos, Señor, ayúdanos a educar a nuestros hijos de tal manera que ellos también puedan entender el poder de la guerra espiritual, Señor. Somos hombres y mujeres que vamos a la batalla porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales
de maldad y sabemos, Señor, que de ti proviene la victoria. Señor, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, ayúdanos a guardar nuestras familias, nuestras casas, que nunca vayamos a dar a nuestros hijos en yugo desigual, Señor, sino que te pedimos, ayúdanos y bendícenos para que nuestros hijos también puedan encontrar esa persona temerosa de Dios, esa persona con los principios y valores establecidos en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Señor, hoy oramos para que seas tú revistiéndonos del poder de tu Espíritu Santo, así como revestiste a Otoniel, Señor. Hoy te pedimos, llénanos de la presencia de tu Espíritu Santo para que podamos ver la victoria, Señor, y haya paz en nuestro hogar, que repose tu presencia sobre nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy te pedimos, glorifícate, Señor, glorifícate sobre nuestras vidas, glorifícate sobre nuestros corazones, Señor. Padre, tal vez Ahot, al ser zurdo, algunas personas menospreciaban sus cualidades o sus características, pero Señor, tú lo tuviste en cuenta. Y para ti, Señor, eso que podía ser una debilidad para otros se convirtió en una fortaleza para ti, Señor, y le diste la victoria. Ahot reconoció que es por ti que vino la victoria sobre el pueblo de Israel, Señor. Hoy te pedimos, en medio de nuestras batallas y en medio de nuestras victorias, ayúdanos a reconocer que eres tú, Señor, quien nos da esa victoria, que eres tú quien nos liberta. Y en el nombre de Jesús, Señor, y colocamos cada herramienta que tú nos has dado, cada herramienta que está en nuestras manos, la presentamos delante de ti, Señor, y te pedimos que a través de esas herramientas que tú nos has dado, venga salvación sobre todo el pueblo. Gracias, Señor, por tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es poderosa. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hijitos de Dios, ahora vamos a tener un tiempo muy especial allá en la ciudad de Fusagasugá, con todos los hermanos de Fusagasugá. Nos vemos en un ratico en el tiempo de ayuno y oración. Mañana viernes nos vemos aquí en Girardot, Activa tu Fe, 6:30 de la tarde, poderoso servicio. Y les recuerdo a todos que estamos en este tiempo de Donatón 2023, un regalo, una sonrisa. Tú todavía puedes traer tus regalos. Este domingo estaremos en la vereda Llano del Pozo haciendo entrega de estos hermosos obsequios, evangelizando a los niños, llevando el mensaje de la salvación, así que te animo para que tú también puedas ser parte de este tiempo de bendición. Todavía puedes traer tus donaciones, puedes traer tus regalos allí a la Iglesia Cristiana Activa tu Fe. Si deseas mayor información, puedes comunicarte a la línea WhatsApp de 305-437-3157. Así que te esperamos. Hijitos de Dios, un abrazo para todos, bendiciones y chao.